Eh, este tiempo el Señor puso en mi corazón, ya hace unas semanas, antes del viaje inclusive, que les diera palabra de aliento, de mucho aliento, de muchas formas. Y créanme que el Señor es fiel y en medio de adversidades Él nos alienta. Amén. Y hay una forma, y se las quiero enseñar, es recordar y enseñar la fidelidad de Dios. Amén. Ese es el título que le puse a la prédica. Recordar y enseñar la fidelidad de Dios. Ahora el ser humano es muy bueno para recordar, ¿verdad? Había un pastor que decía, las mujeres no tienen ataque de histeria, dicen, tienen ataque de historia, decía el pastor, ¿no? Porque se acuerdan de 1800 y tantos a las 2 de la tarde, el 3 de noviembre, bla, 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 tú me hiciste esto. ¿Será verdad? Ahí lo ponemos en duda, ¿no? Por ahí una de las hermanas dice, no. Pero bueno, el ser humano es muy bueno para recordar las cosas malas. Uy. ¿Sí o no, amados? Uno puede estar todo un año haciendo las cosas bien, pero hace un error y ese error se remarca, pero todas las veces que uno tiene un argumento, una pelea. A ver, y no solo vamos a hacer eso, sino en todo pasa eso. La semana pasada y esta semana, ¿alguno de ustedes ha notado un problema en el sonido? ¿Verdad? Hemos tenido problemas con este parlante, ¿no? Pero le aseguro a usted que lo primero que pensaron, y este sonidista no ha arreglado hoy, ¿no? Pero los otros domingos que suena fantásticamente bien, no dijeron, quisiera darle un apretón de manos a este sonidista que lo hace tan bien, ¿verdad? Si no, resaltamos mucho lo malo. A los hijos, cuando sacan 100 de calificación, todos los bimestres, en mi caso cuando yo estaba en colegio, no hace mucho, eran los trimestres, cada trimestre que alguien se rió ahí con ganas, cada trimestre nos daban las notas, ¿no? Y si tenías, en mi caso eran 70, ¿no? 36 pasabas pero raspando, así eras el flojo, pero apenas pasaste 36. De ahí 40, 50 y 70 eras excelente. Si tú le llevabas a tu padre cada mes 70, cada trimestre mejor 70, qué bien, lo puedes hacer mejor, qué bueno. Pero el momento en que llevabas un 60, ¿qué pasaba? Que cómo es posible que yo te doy para que estudies, te alimento, te doy techo, comida y me avergüenzas así. ¿Ah? El ser humano normalmente resalta lo malo. ¡Qué pena! Es así. Muy pocas personas resaltan lo bueno. Muy pocas personas dicen, esta es una virtud, esto es bueno. Ahora, pasa con la experiencia y los años. Pasa cuando aprendemos. Ay, Señor, mi computadora otra vez está. Ok, perdón chicos, parece que automáticamente se... Ok. Bueno, si me dan unos minutos, les voy a decir, justamente el ser humano resalta, les decía, lo malo, ¿verdad? Pero el título que le puse a la prédica es, ¿qué es? Recordar y enseñar, qué bien. Recordar y enseñar, pero no recordar lo malo. Esta es la parte que nos va a bendecir. No recordar lo malo, sino recordar las bendiciones de nuestro Dios. Amén. Porque ya hay demasiadas cosas malas como para andar recordando. Perdón. Voy a abrir de nuevo mi documento.
No sé qué ha pasado aquí. Perdón, chicos. Amén. Ahora sí. Ya, gracias. Ahora sí. De cuando en cuando este aparato me juega esas pasaditas. Amén. Ok. Entonces, les decía que tenemos que recordar y enseñar ¿qué? La fidelidad de Dios. Amén. Nos va a ayudar a seguir y a continuar. Amén. Vamos a ir rápidamente al Salmo 78, verso 1 al 8. Amén. Dice así la palabra del Señor. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Aquí el Salmo 78 es un llamado a recordar y transmitir la historia que ha escrito nuestro Dios. Amén. No solo en nuestras vidas, sino en los antepasados. Amén. ¿Para qué? Para que se la transmitamos a las nuevas generaciones. Amén. No sé si ustedes han escuchado en la familia hablar, tal vez los abuelos, tal vez los padres, hablan de la historia de cuando los padres se casaron, o que los abuelos, o que vivían en tal ciudad o en el campo, etcétera. ¿No? Es interesante escuchar esas historias, ¿verdad? Porque se cuentan y se van pasando de generación a generación. Se habla, se dice, no, el abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. ¿No? En mi caso, por ejemplo, hubieron guerras, Bolivia libró guerras con casi todos los países vecinos, ¿no? Y había mucha gente que fue a una guerra, a la guerra del Chaco le llaman, donde perdimos mucho territorio, y habían ya hombres, ancianos que fueron a la guerra y hablaban de las historias, las pasaban a los hijos y los hijos a los hijos. Y a mí siempre me ha gustado la historia, me ha apasionado la historia, siempre me ha gustado, me gusta mucho leer, ver documentales acerca de historia. Y yo recordaba y decía, y me ponía a pensar, ¿ya? Yo vengo de una familia que se separaron, mi madre y mi padre, se separaron. Yo, según lo que me dice mi madre, nos fuimos de la ciudad donde vivíamos a otra ciudad, y yo tenía 3 años de edad, pequeñito. Ahí estábamos ya sin papá. Mi madre con mis hermanos mayores, tenía un hermano que me lleva por 2 años, lo tengo todavía, está en Bolivia, y otros más. Y estábamos viviendo con mamá, ¿ya? Y yo me ponía a pensar, mi madre, y le doy gracias a Dios por mi madre. Mi madre ya está con Él. Ella partió el 2018, está con nuestro Señor Jesús. Pero algo hizo ella que se lo agradezco mucho, porque eso pesó mucho en mi vida. Aun cuando yo en un momento me separé del Señor, esa enseñanza pesaba en mi vida. Porque créanme, amados, créanme, y no se los miento, no podía pecar tranquilo. Porque ahí estaban esas enseñanzas de mi madre. Cada vez que hacía algo malo, que mi madre me había enseñado que no lo hiciera, después tenía un remordimiento grande, después de haber pecado. Eso pesó mucho para cuando el Señor me llamó a sus caminos nuevamente y me afirmara. Dios utilizó en ese momento a mi esposa para afirmarme. Pero cuando recuerdo a mi madre, lo que ella hacía era una mujer muy linda, una mujer
muy buena, una mujer de oración. Y lo único que podía era enseñarnos la palabra. Era una mujer que no tenía muchos estudios, sabía leer y escribir. Y leía su Biblia todos los días. Y nos pasaba las historias a mi hermano mayor y a mí, que éramos los últimos que quedamos a vivir con ella. El resto se fue de la casa a trabajar a otros lugares, etc. Y vivíamos con ella. Y ella nos contaba, ¿no? Nos leía la historia de tal y tal. Y se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Créanme, amados, que sirvió. Créanme, amados, que ha servido en mi vida. Que ha servido a lo largo de mis años esa enseñanza que mi madre nos pasó. ¿Cuál es tu estado? Tú sabes, mi padre sí, mi madre sí hicieron esto por mí. O tal vez digas, no, papá y mamá ni se acordaron apenas. Porque hay muchos padres que tenían tantos deberes, eran tantos hermanos, que ya cada uno de los hermanos tenía que hacer su vida. No los atendían como deberían. Por lo tanto, esto que les estoy hablando era muy secundario. Más se preocuparan de llenar la olla. En Sudamérica es así. No hay tiempo para esto. Es mejor trabajar para llenar la olla y darle el techo. Esto es secundario. Pero el Señor nos habla y nos dice que pasemos esto a nuestros hijos. Amén. Aquí, en este país, tenemos una bendición muy grande. Creo que el pastor o la pastora decía, estamos en este país, una bendición. Pastores, una bendición es estar en este país, y es verdad. El poder adquisitivo de una persona se triplica, cuadruplica, lo que sea. Y no se piensa en lo que se pensaba allí. Entonces, nosotros tenemos una gran bendición aquí, de los que criamos a nuestros hijos, de los que tenemos ya nietos. Gloria a Dios que tengo nietos. De poder enseñarles la palabra, de poder transmitirles. Amén. Si bien nuestros padres fallaron, en mi caso, mi padre no fue una figura paterna, pero mi madre fue una figura paterna y materna a la vez, que me enseñó muchas cosas. Pero tal vez no te quedes en eso. Amén. De que mi padre me falló, mi madre no sé. No nos quedemos en eso. Hoy podemos poner un alto, un antes y un después. Amén. Padres, no digan, pero mis hijos ya tienen 23, 24 años, ¿qué le voy a estar pasando leyendo las historias de David y Goliat? Perdón si me regalan un poquito de agua. Gracias, pastor. Les decía, nunca es tarde, amados. Nunca es tarde para compartir. ¿Sabía usted que el pueblo judío todos los viernes por la noche se reúnen para tener el Shabbat, verdad? ¿Y por qué se reúnen? ¿Y con quiénes se reúnen? Es la familia. Si hay algo que debemos admirar en el pueblo judío es que tienen un vínculo muy fuerte como familia. El padre, que es el sacerdote de la casa, se sienta a la mesa, comparten la cena y al terminar la cena, el padre bendice a la esposa, bendice a los hijos y a los nietos, como el sacerdote. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo. No dice en la historia o las enseñanzas que los hijos deben tener cierta edad. No, si tiene 40, 50 y está ahí, qué bendición que pueda bendecir a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Qué bendición. Entonces, si este día como padres decimos, no lo hice, tal vez recién llegué a los pies de Cristo, tal vez no tuve el interés de enseñar cuando eran niños, lo podemos hacer ahora, amén, amados. Compartir de las buenas nuevas de salvación, de lo que es nuestro Padre, de lo que ha hecho nuestro Señor Jesús en nuestras vidas y compartirlo así.
Ahora no les estoy diciendo que practiquen el Shabbat y no hagan nada el sábado, ¿verdad? No les estoy diciendo eso. Simplemente esta parte es muy interesante, esta parte de la cena, que yo no la sabía. Cuando me la explicaron y lo entendí, dije, qué hermoso, qué bendición más bonita, qué lindo hacerlo. No lo voy a preguntar a ustedes cuándo lo han hecho, cuándo. Ahora, tal vez alguien me diga, no, pues es que el sacerdote, el papá no está. La madre es el sacerdote ahí, amén. La madre es la que toma el lugar y bendice a los hijos, amén. No es que ni padre ni madre tengo, mis abuelitos, el abuelo es el sacerdote ahí. No sé si me entiende, amado, amada, amén. Hay la bendición, pero es el propósito por el cual lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Amén. Ahora, este salmo nos dice que debemos enseñar con atención y con sabiduría. Los primeros versos que hemos leído del 1 al 4 nos enseña y dice, no, escucha pueblo mío la enseñanza de mi boca. Eso nos dice el Señor, que escuchemos primero lo que el Señor nos está enseñando. Cuando no escuchamos, ¿qué pasa? Perdón, no escuché. O cuando decimos, sí, lo voy a hacer, y después decimos, ¿qué me dijo que hiciera? ¿Verdad? Ya no hacemos lo que nos dijeron, pero nos decimos, sí, lo voy a hacer. Pero nunca prestamos atención realmente a lo que nos dijeron. A veces a los esposos nos pasa eso, ¿no? Sí, le decimos a la esposa y después estamos en aprietos. No hacemos lo que se nos dijo. Tenemos que escuchar, amados, amén. Tenemos que escuchar. La enseñanza dice de la boca del Señor y los oídos de sus palabras, amén. Perdón, los dichos de sus palabras. Entonces, cuando vamos, yo quiero que vayamos al verso 2. Abriré mi boca en proverbios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos va a enseñar de la forma más adecuada posible. El Señor Jesús nos hablaba mediante parábolas, ¿verdad? En otras palabras, didácticamente nos han enseñado. A usted cuando estaba en la escuela, en la universidad, en el college, cuando el profesor venía, les voy a contar mi historia, ¿ya? Yo estaba en tercero medio, que sería, no sé, 2 años antes de salir de college, porque eso ya era el college. Y vino un profesor de matemáticas. Para empezar, yo no era muy bueno en matemáticas, ¿okay? Pero viene y empieza, dice, A más B más C igual X, ya. Tarea para la siguiente semana. Pero uno se quedaba, pero ¿de dónde le salió la X? ¿No? Pero si esto, yo me quedaba así. Y él enseñaba para él, porque él sabía. Y no se preocupaba de darse la vuelta. Están aprendiendo, saben de dónde sale la A al cuadrado y la X y Y. No, él no hacía eso. Obviamente, nadie aprendía. No había una forma de enseñar. Aquí el Señor nos está dando aún la forma de pasar esas enseñanzas mediante las historias que hemos vivido o que se han vivido. Amén. De forma didáctica, la más forma didáctica posible que puedas enseñar a los niños cuando están aprendiendo. Yo aquí me sorprendí porque cuando aprendemos inglés en nuestros países, las letras, el abecedario, ¿cómo no nos dicen que suenen? A, B, C, D, E, ¿verdad? Hasta ahí llegan en nuestros países. Pero aquí, claro, en inglés, A, B, C. Pero aquí, no solo es A, es A. El inglés es weird, ¿verdad? Es muy weird. Hay un sonido, no, yo no sabía eso. Pero si los profesores aquí en este país no enseñaran de esa forma, habría una gran confusión en el idioma inglés.
Porque a mí me creó un conflicto. Cuando los escuchaba a mis hijos, ¿no? La A suena A, ¿no? Y la B y la E. Y decía, tiene otro sonido. Claro, y es por eso que cuando uno lee, la A veces suena diferente que en otras palabras, o la I o la E. Y es por eso, por los sonidos. Entonces, si no aprendieran de la forma correcta, real, no podrían hablar inglés, ¿cierto? ¿Verdad, amados? Les estoy dando esa enseñanza. Entonces, cuando nosotros oímos bien, aprendemos bien, podemos pasar esta enseñanza, porque el Señor nos ha hablado con proverbios. Nos ha hablado de una forma clara, didáctica. Dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Cosas que no se revelaron, pero van a ser reveladas a nosotros. Amén. A los que diligentemente buscamos. Dice, no las encubriremos a sus hijos. Y aquí es la parte que nos interesa. Contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No tenemos que callarnos como padres, amados. No tenemos que dejar todo aquello. Hay mucha gente que le da vergüenza contar lo que pasó. Contar que pasaron hambre, que el zapato estaba roto en algún momento. Les da vergüenza. No quieren que sus hijos sepan eso. Un error gravísimo, gravísimo, porque los hijos deben valorar lo que los padres han pasado. Amén. Deben valorar cada centavo, cada experiencia buena, cada triunfo, como también cada momento de dificultad. Y por eso es que debemos pasar todas estas historias. ¿Para qué? Para que nos animen, nos fortalezcan, nos hagan crecer. Cuando digamos, sí, estábamos pasando necesidad, pero el Señor proveyó de esta forma. Gloria a Dios. Vamos a fortalecer la fe de nuestros hijos, vamos a fortalecer el crecimiento de nuestros hijos y van a ser hombres y mujeres de bien. Amén. A eso se refiere. Ahora, la enseñanza requiere disposición. Tienes que estar dispuesto a enseñar. ¿Les puedo decir algo? ¿Les confieso algo, amados? Yo, como padre, me apoyé mucho en mi esposa cuando mis hijos estaban pequeños. Y ella era la que iba y les contaba las historias, les leía la Biblia. Ella, porque siempre estuvo apasionada y enamorada del Señor, ella iba y les hacía antes de dormir, les leía. Entonces yo, súper cómodo, ahí está mi esposa, para eso está mi esposa. Se los confieso. Ahora pregúnteme si me arrepiento. Sí. Pero Dios nos da tiempos para redimirlos. Amén. ¿Y saben cómo me lo ha dado a mí? ¿Saben cómo? Con esos 3 pequeñitos que están creciendo ahorita. Porque yo ya pasé y dije, no pasé con mis hijos eso, ahora sí lo voy a hacer con mis nietos. Amén. Dios nos da tiempo. No sé cómo lo va a hacer contigo, pero va a ayudarte a redimir los tiempos. Amén. Va a ayudarte a redimir esos tiempos si te dispones. Pero tienes que abrir tus oídos y tener disposición de enseñar. Porque un maestro, les decía, ese maestro que yo tuve no era maestro, no tenía pasta de maestro. Solo fue por el dinero tal vez que le pagaban. Pero no quería enseñar, él no tenía las ganas de que la gente aprendiera. Pero nosotros tenemos que tener las ganas de que nuestros hijos y nuestros nietos aprendan lo que nosotros les estamos enseñando. Amén. Tenemos que tener una buena actitud, implica tener buena actitud. Amén. Jesús enseñaba, les decía con parábolas, para facilitar la memoria, para ejercitar nuestra memoria. Ahora, como líderes y como padres y como creyentes, debemos ser cuidadosos,
creativos al transmitir la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que estamos transmitiendo, la palabra de Dios. Tenemos que transmitirla, en mi caso, mi esposa y yo somos pastores, que tenemos que transmitirla a ustedes. Y tenemos que ver de qué forma se la transmitimos a ustedes. El día martes estábamos en la reunión de pastores hispanos de Londres, aquí con mi esposa fuimos. Había un tema muy interesante, ¿no? Cómo cuidar, cómo sanar las heridas en el ministerio. Muchas veces como pastores se puede predicar desde la herida, porque lo han herido al pastor. Y se puede predicar, yo estoy herido, y predicar desde la herida. No va a causar el mismo efecto que si tú dejas a un lado la herida y dices, no voy a predicar desde esta frustración. Voy a predicar desde el amor de Dios. Genera otra aceptación. Amén. Entonces, como padres, no tenemos que ensañarnos en el enojo con nuestros hijos. ¡Ay, eres un cabezón! ¿No? Siempre lo mismo. No. Calmémonos y pongamos a un lado ese enojo, porque cada palabra que sale de nuestra boca es o bendición o maldición. Enseñemos, hablemos bien. Amén, amados. Como líderes, padres y creyentes, tenemos que hacerlo. Que nuestras palabras sean comprendidas. Amén. Que la enseñanza que estamos dando se comprenda como la queremos entregar. Contar las maravillas del Señor a otras generaciones. Amados, eso lo estableció el Señor. Es responsabilidad tuya y mía. Codea, que está la persona y dile, es responsabilidad tuya y mía. Vamos a ir al verso 5 en adelante, amén. Y dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Entonces, es responsabilidad tuya y mía que esa ley que el Señor ha establecido sea pasada a la generación venidera. Amén. Es responsabilidad nuestra, amados, de que vaya a las nuevas generaciones, que dice que la notifiquen a sus hijos. ¿Cómo es notificarles? Es enseñarles a nuestros hijos. Por eso es importante que enseñemos, y hay muchos padres que al día de hoy no quieren corregir a sus hijos. No quieren, creen que el corregir es, no sé, maltratarlos físicamente. No es eso. El corregir es otra cosa. Tal vez a un niño, cuando le tienes que poner un boundary, boundary en español, un límite, perdón. Cuando le tienes que poner un límite, tal vez luches. Tal vez hasta tengas que agarrar vara en algún momento y decirle, te pasaste del límite, pa. No con la mano, cuando uno está enojado porque lo puede dañar al hijo. No, con vara, como nos dice la palabra. Vara y corrección dan sabiduría. Con vara, no en el enojo. Ahí. Créanme, se los aseguro, porque tengo 3 hijos. No va a haber una segunda, una tercera, una cuarta que vayan y sigan haciendo lo mismo. Con la primera ya aprendieron. Entonces la siguiente, solo hablas. No siquiera tienes que levantar un dedo, porque ya te entienden a la segunda, porque ya llevaron la primera. No sé si me están entendiendo, amados. Quiero llegar, porque esto que nos dice es algo muy importante, que ha sido un mandato del Señor, que lo notifiquemos, lo entreguemos, lo demos, lo enseñemos a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Amén.
Dice, para que lo sepa la generación venidera. Hubo una generación en Israel que se olvidó de Dios y sus bendiciones. Que se olvidó de lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque empezó desde el rey a no recordar lo que él hacía, que Dios hacía, en favor del pueblo. Por lo tanto, él no pasó las enseñanzas y se olvidaron. Llegó otro rey y dijo, ¿cómo es posible que se hayan olvidado de lo que Dios hizo? Y él estableció otra vez que se enseñase. Pero esa generación fue perdida. Esa generación es como la generación que está viviendo el día de hoy, amados. Hay jóvenes que se atreven a asegurar que el holocausto no existió. Wow. Tanta la ignorancia. Y jóvenes muy, no sé, con mucha soberbia, creyendo que lo saben todo. ¿Se acuerdan a este joven a quien asesinaron? Charlie Kirk. Muchos, si ustedes ven los videos pasados, mucha gente lo enfrentaba así como que si supieran la verdad absoluta, como si fueran eruditos en lo que están hablando, sin embargo más ignorantes que la palabra, perdone la expresión, pero es verdad. No sabían, ser ignorante es ignorar, no conocer de lo que estás hablando. Y esa gente hablaba con él. Y créanme, amados, que esta generación necesita mucha corrección. Esta generación creen que lo saben todo, que solo el hecho de apoyar a estos LGBT y demás están entrando con esa agenda. En todo lado están ingresando con esa agenda de apoyo. Amados, necesitamos padres firmes. Padres firmes, estoy hablando padres, padre y madre, que les den a los hijos una enseñanza sabia, una enseñanza santa. Lo necesitamos como pueblo. Porque la gente no conoce, se atreven a decir muchas cosas. Porque nadie les enseñó, se atreven a asegurar. Yo veía hace unos días, hay un predicador que yo lo sigo, es un joven que va por toda Inglaterra, y recientemente le han prohibido que utilice speaker en Guildford. Le prohibieron, la policía fue, se ve el video, ellos son muy educados, son dos muchachos muy educados, que sí, se portan muy bien. Y llegó la policía y le dijeron, ya hemos recibido denuncias de ti, esto, ya te hemos advertido una vez, ahora sí, necesitas apagar esto, necesitas no utilizar más. Y mucha gente va y les habla de una forma tan grosera que muchas veces uno dice, me saco las vestiduras un momento, más bienaventurados dar que recibir, y ya. No, porque hay cada grosero, pero estos muchachos guardan la paz. Estos muchachos muestran a Dios en sus vidas. Se quedan callados, sí, siguen haciendo, saben sus derechos. Ok, voy a predicar sin el speaker. Y siguen ahí, hablando sin el speaker, predicando, levantando la voz, pero haciendo conocer que Cristo es el Señor. Pero hay muchos que creen que lo saben todo, que saben más que ellos. Y esa es la osadía de muchos. ¿Por qué? Porque ignoran. Nosotros estamos llamados a enseñar. Amén. Enseñar con sabiduría, enseñar con amor, enseñar con intención. Es lo que les decía hace un momento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a contar las maravillas a las nuevas generaciones. Amén. La historia de Dios es un legado espiritual que tenemos todos para construir la identidad del pueblo. La identidad del pueblo se va construyendo mientras nosotros vamos enseñando. ¿No se ha dado cuenta que usted mientras más conoce, más firme se pone en la palabra del Señor? Amén. Más firme se pone.
Vamos a leer Deuteronomio 6, 6 al 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? En todo momento. Amén. Que les vamos a enseñar a nuestros hijos en todo momento. No solo en la iglesia, no solo un domingo, no solo una vez al mes, sino a cada instante. Y es lo que hacemos como padres. Les enseñamos a nuestros hijos a cada instante. Si hay algo que enseñarles, ponemos la Biblia, nos basamos en la Biblia y se les enseña. ¿Qué se les enseña? La fidelidad de Dios. Es lo que estamos hablando el día de hoy. La fidelidad de Dios es esencial para que crezcan y sean agradecidos con el Padre. Amén. Para que detrás de nosotros vengan y confíen también y sean obedientes. Cuando estamos en un sendero que no hay luz, el primero que va, si tiene una linterna, ¿qué va a hacer? Va a guiar al resto, ¿verdad? El resto va a ir confiado porque el primero está viendo si hay algo peligroso ahí, porque tiene la linterna. El resto lo va a seguir. Nosotros tenemos esa linterna cuando enseñamos, amados. Nosotros tenemos esa luz para guiar a las generaciones venideras. Amén. Amados, no lo pongamos por poco. Tengo mis nietos, tienen 1 añito ya. Cuando tengan 20 años, van a ser 20 años de aquí a ese tiempo. ¿Usted recuerda hace 20 años cómo era la humanidad? ¿Y el día de hoy cómo estamos? Imagínense de aquí a otros 20 años más. Tenemos que cuidar la integridad de nuestros hijos. Amén. No podemos darnos el lujo de decir, sí, hay predicadores, les van a enseñar. Nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñarles. Amén. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que Jehová, yo tengo otra versión, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guardará el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Si nosotros guardamos el pacto que Él ha hecho con nosotros, Él va a bendecir nuestras generaciones. ¿Hasta cuándo? 1000 generaciones. Es incontable. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos van a ser bendecidos, prosperados. ¿Queremos eso, amados? La fidelidad de Dios es inmutable. Dile que está al lado tuyo. Es inmutable, no cambia. Dios es fiel. Él permanece siempre fiel. Salmo 105 dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Amén. Pero está en nosotros pasarlo de generación en generación. Amén. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros como iglesia lo tenemos que hacer. No dejar como estos jóvenes. Hay estos jóvenes intrépidos que van y predican, que ellos prediquen. No. Nosotros tenemos esa responsabilidad de predicar. Amén. Él cumple promesas, así como cantábamos. Él cumple promesas. Amén. Tenemos que recordar lo bueno que ha sido y enseñarles a nuestras generaciones. Muchas veces con mi esposa contamos las cosas, las maravillas que Dios hizo en nuestra vida. Y tal vez mis hijos ya estén hasta cansados de escucharlo, pero se las vamos a seguir pasando para que ellos recuerden cuando estén enseñando a sus hijos y digan: papá y mamá nos contaron esto, pasaron esto, vivieron esta bendición, y se las van a contar. ¿Para qué? Para animar la fe y que crezca. Amén. Lamentaciones 3, 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, dice la palabra. ¿Por qué no estamos ya
donde deberíamos estar, lo que nos merecemos tal vez, es porque Él es misericordioso. Dile que está al lado tuyo. Él es misericordioso. No ha recibido un estate quieto porque Él es misericordioso. Amén. Él es misericordioso, amados. Recordar la fidelidad de Dios nos fortalece. Amén. Éxodo 13:3 dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día. Quiero que me atienda. Moisés le instruyó al pueblo que recordaran ese día. Les digo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Tenemos que recordar lo bueno que ha hecho Dios con nosotros. Tenemos que recordar de dónde nos sacó, dónde estábamos antes de conocerlo. Amén. Y compartirlo con aquellos que lo necesitan. ¿En qué áreas necesito renovar mi confianza en Dios? Tú y el Señor lo saben. Amén. Hoy tenemos la Santa Cena. Hoy podemos renovar nuestras vidas delante de Él. Podemos ponernos a cuentas con Él. Él nos da la oportunidad en este momento de hacerlo. Amén. ¿Sabías que la obediencia práctica nace de el conocimiento profundo de la palabra y la fidelidad de Dios? ¿Lo sabías? El obedecer nace de allí, de conocer la palabra. Amén. De recordar y vivir la fidelidad de Dios. Yo quiero que nos pongamos de pie. Vamos a tener Santa Cena. Dios quiere que recordemos, que enseñemos y que confiemos. Esa es la forma. Quiere que recordemos, enseñemos y confiemos. Pídele hoy que tengas un corazón receptivo. Amén. Que Dios te dé un corazón receptivo para lo que hoy estamos queriendo enseñar. Amados, ustedes saben lo que están dejando a sus nuevas generaciones. Ustedes saben. Saben qué están construyendo. Saben qué están dejando. ¿Están dando bienestar? ¿Están dejando amor? O tal vez están dejando cosas que no vienen del Padre. No las vamos a enumerar, pero tú lo sabes en este momento. Amén. Hoy el Señor te llama la atención y te dice: recuerda que es tu responsabilidad compartir con tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Para qué? Para que estas nuevas generaciones conozcan del Dios verdadero. Amén. Es nuestra responsabilidad, amados. No lo dejemos a otros. Tenemos la Santa Cena aquí. Vamos a bendecir el pan. Vamos a bendecir el vino. Después de que hayamos bendecido el pan y el vino, yo quiero que usted pase. La palabra nos dice en Corintios que debemos ponernos a cuentas con Él. Porque si tomamos, dice, indignamente de la copa y comemos del pan, sin discernirlo, dice, comemos para nosotros mismos. Y por lo tanto, dice la palabra, hay muchos enfermos y debilitados. No sea que a causa de no tomar la cena de una forma digna, caigamos en enfermedad. Hoy, pongámonos a cuentas ante el Padre. Amén. Ahí tienes unos minutos. Habla con el Señor, cierra tus ojitos. Ora con Él mientras nosotros bendecimos el pan y el vino.